preámbulo quiero decirle el tema, pero ¿por qué este tema? Cuando nosotros estábamos grabando, no el miércoles pasado, el otro, que hablamos del quebrantamiento, alguien hizo una pregunta que estaba fuera de tema y él preguntaba del perdón. Él decía, Dios me perdonaría con todos los pecados que yo he cometido. Mucha gente me ha hecho esa pregunta, si Dios perdonaría todos los pecados. Y nosotros mismos alguna vez nos pasó. Nosotros pensamos que cuando pecamos, llega un momento que pecamos tanto en el mismo punto, le damos tanto a la misma roca, que ya pensamos que Dios no nos perdonaría. Entonces, quisimos hablar de este tema porque sentimos que lo necesitamos. Todos aquí necesitamos saber si en realidad Dios nos perdona o de qué tipo de perdón estamos hablando. Y yo quiero empezar diciéndole lo siguiente. Empezamos hablando del perdón, pero yo quiero que Jennifer me diga qué tú crees del perdón o qué tú puedes decirnos del perdón. ¿Cómo tú definirías la palabra perdón o lo que la Biblia enfatiza sobre el perdón? Yo pienso, de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a que de seguro todos nos hemos experimentado alguna vez la sensación de después de que tú pides perdón. Cuando tú pides perdón, tú te desprendes de algo. El perdón es desprenderse de algo. Y hay que enfatizar que no hay diferentes tipos de perdón, no los hay, sino que el perdón se aplica a muchas cosas, a muchas áreas, a tu relación con tu mamá y tu papá, a tu relación con tus amigos, a tu relación con Dios. Entonces, yo quiero que tú misma, Jennifer, por favor, ya para seguir, tú misma nos digas a qué tú te refieres cuando se aplica en diferentes áreas. No es como si el perdón fuese una rama, que tú dijeras, oh, bueno, la rama química o la rama física, sino que el perdón es algo aplicable a todo. Ejemplo, tú ofendes a tu mamá y vas donde tu mamá y luego en un momento ya de calma le dices, mami, discúlpame porque te ofendí, porque te traté mal. Yo ofendo a Ismael o en un momento tenemos un desacuerdo, yo voy donde Ismael y le digo, Ismael, discúlpame porque sé que lo hice mal o sé que dije esto mal. Lo bueno del perdón es que es algo fundamental, es algo a lo que tú debes estar abierto en todas tus relaciones. Si tú no estás abierto a pedir perdón dentro de tu círculo de relaciones, entonces las relaciones no van a ser fructíferas. Las relaciones no van a tener frutos. Ahora bien, ya entendiendo el punto que Jennifer nos ha dado a nosotros, que es muy bueno, yo quiero que ustedes mismos me hablen y me digan ¿qué ustedes piensan del perdón de Dios hacia nosotros? O vamos por un ejemplo, ¿cómo ustedes me diferenciarían el perdón de Dios hacia nosotros como el de nosotros hacia un hermano? ¿Qué diferencia hay? Porque yo creo que ya, como dijo Jennifer, se aplicaría diferente. Claro. Ahora, yo quiero que me den su punto. ¿Qué ustedes creen? Bueno, yo pienso que el perdón de Dios es muy diferente al perdón del hombre. Por ejemplo, el perdón de Dios es ilimitado, o sea, Dios nunca va a dejar de perdonarte, pero nosotros como hombres, nosotros fallamos y nosotros sí, muchas veces, aunque muchas veces decimos, oh no, yo lo perdoné, pero en realidad hay algo dentro de nosotros que todavía no hemos dejado ir. Entonces el perdón de nosotros hacia otras personas es muy diferente porque nosotros muchas veces, aunque queramos, aunque nosotros pongamos de nuestra parte, es difícil perdonar, es difícil tú, o sea, evitar, como olvidar, poner a un lado algo que te hicieron, que te hirieron. Pero el perdón de Dios es infinito. Dios nunca va a dejar como, oh, si tú me ofendiste, muchas veces, yo digo, yo te perdono, Jennifer, pero siento algo en contra de ti. Pero Dios no perdona para después sacarte en cara. Dios no perdona para después decirte, pero tú no hiciste eso la semana pasada. No, Dios te perdona y se olvida de tus pecados, lo tira al fondo de la mar. Esa pregunta que hizo ese muchacho, yo no estaba aquí para el primer miércoles, pero ya que Ismael la mencionó al principio, el muchacho preguntó si Dios perdonaría todos sus pecados. Lina acaba de darle rienda suelta a esa pregunta y yo la voy a continuar un poquito, y es que sí,
Dios siempre está dispuesto a perdonar, y Lina lo dijo, el perdón de Dios es ilimitado. Tú tienes acceso al perdón de Dios siempre, en todo momento. Lo que Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero para tú poder recibir ese perdón tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Entonces, Dios siempre está listo para perdonar, pero a veces nosotros no estamos listos para recibir el perdón. Amén. Ahora, Entonces, un ejemplo, yo quiero continuar con lo que dice Jordalina. Quiero que vayamos por paso. Hablamos de que el perdón se aplica para un hermano, para mi madre, mi padre, lo que me rodean, como también se aplica en el perdón de Dios. Ahora yo quiero hablar del perdón de nosotros hacia otra persona. Entonces, hablando ya o enfatizando lo que Lina dijo, entonces yo entiendo, o se lo voy a hacer como pregunta, el perdón, o sea, ¿perdonamos porque amamos o amamos porque perdonamos? wow. Repite esa. Wow. ¿Perdonamos porque amamos o amamos cuando perdonamos? Para hacerlo más claro, un ejemplo, el perdón va de la mano con el amor. O sea, Sí. o estamos hablando del perdón Ok. ya en otra área. Ok, yo te entendí. Familia, ¿cómo están? Uno puede amar a Dios y se le puede hacer difícil perdonar. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque cuando tú sabes que yo digo que este tema es un poco delicado, porque hay personas que han pasado por momentos difíciles, momentos duros, de que no es tan fácil decirle, tienes que perdonar porque Dios dice que tienes que perdonar, tienes que perdonar porque la Biblia dice que tienes que perdonar, sino que ellos tienen que pasar por un tiempo y entender que solamente van a poder perdonar con la ayuda de Jesús. Amén. ¿Okay? Uno puede amar y no perdonar, Sí. y puede perdonar y sin amar. ¿Me entiendes? Entonces vamos a los poner dos. un ejemplo. Estamos claros del amor de Dios, pero recuerden, la Biblia dice cómo nosotros podemos amar a alguien que no estamos viendo, que es a Dios, como tú dices, pero si no amamos al que no estamos viendo. En otras palabras, la Biblia me está enseñando que si yo amo a Dios, yo debo perdonar al hermano. Entonces, cuando hablo del amor y del perdón, me estoy refiriendo al amor ya con tu mismo hermano y el perdón con tu mismo hermano. Quiero que sigamos esa línea. Vamos, para después hablamos de Dios. Ahora vamos a hablar del perdón a los que nos rodean. No sé si Jennifer quiere hablar algo, no sé, parece que agarró algo. Creo que todos hemos escuchado que la Biblia nos exhorta que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y tú dirás, ¿cómo yo puedo amar al prójimo como me amo a mí mismo? Exactamente así. Yo creo que él tiene razón. Ambas preguntas son ciertas. Y si le quitas el signo de pregunta, son más una afirmación. Realmente nosotros debemos de perdonar porque amamos y amar para perdonar. No sé si me estás entendiendo. Claro, ahí es que voy el punto. Mira algo. A mí me hacen algo ahora, un ejemplo, nosotros somos cristianos, no hacen algo ahora. Yo automáticamente me duele, soy humano. Y me duele a un punto donde yo no quiero perdonar. Pero hay un amor, que ese no es el tema, no quiero entrar en los detalles, pero sabemos que el amor de Dios es diferente al amor del hombre. Amén. O sea, el amor de Dios entonces me lleva a mí que aunque me duela lo que esa gente me hizo, tengo que perdonar. Entonces ahí es que está el punto. Si nosotros estamos perdonando, vamos a poner un ejemplo, estamos perdonando porque amamos, o si nosotros amamos cuando perdonamos. Porque vamos a poner un ejemplo. Quiero aclarar bien para que entremos en ese puntito que tenemos ahora antes de entrar a lo que dice Dios o al perdón de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan esto, miren. Si nosotros que vamos a perdonar o no hacen algo a nosotros, como seres humanos, nos va a doler. Nos va a doler, o la pareja de nosotros no hace algo, nosotros lo que queremos es dejar. Ahora, ahí yo creo que nosotros debemos, lo que dijo Sebastián, accionar. Cuando tú accionas, entonces, el amor ágape del que la Biblia me está hablando, del que Dios me habla, entonces ahí es que yo vengo a perdonar. Porque el perdón, creo yo, el perdón es que tú perdonas y olvidas. Ahora, pero si tú perdonas y tú sigues recordando eso cada vez que la persona te haga algo, no creo que esté nada, ¿verdad? No creo que haya sido un perdón genuino. Creo que genuino venía siendo la palabra. Háblame un poquito más de eso.
no creo que sea un perdón genuino cuando tú perdonas a alguien y luego recuerdas continuamente el daño que esa persona te hizo. No es genuino. Se supone que el perdón debe llevarnos a una sanidad. Se supone que cuando perdonamos debemos de ser sanos, debemos de dejar ir, o sea, evitar pensar en cómo lo hizo, en si lo hizo. Y una de las cosas que yo sé que todos hemos pasado por esta situación alguna vez, pero una de las cosas que en mi caso yo trato de hacer es imaginar, comprender en ese momento que todos somos imperfectos, sumamente imperfectos. O cuando alguien me hace un daño a mí, yo pienso realmente que yo también en los zapatos de esa persona hubiese hecho lo mismo, es decir, así como esa persona falla, yo también lo hago. Entonces, cuando pienso en perdón o cuando pienso en el daño que una persona me hace, bueno, yo digo, bueno, esa persona falló, pero yo también fallo todos los días. ¿Por qué no he yo de perdonar a esa persona? Entonces yo quiero que Sebastián me hable de algo. Ahora sí vamos a agarrar el punto de Sebastián, porque quiero que vayamos amarrando de lo que más... Desde la raíz. Desde la raíz hasta los frutos. Un ejemplo, estamos hablando que nosotros no podemos mirar lo que ya él me hizo pasado si de verdad lo perdonamos. Entonces, Sebastián, si nos vamos a la Biblia, Dios nos perdonó y nosotros le pecamos. Imagínate tú ahora, ¿qué Dios piensa en ese momento? Si no, Dios no nos perdonaría. Háblame de ese punto, un ejemplo, del punto de vista de Dios. Vamos a poner un ejemplo, tú me dices, ok, la Biblia dice esto, yo creo esto. Háblame del perdón. Jesús vino por eso mismo, ¿verdad que sí? Jesús vino para perdonarnos. Entonces, un ejemplo, ¿qué piensas tú que Dios, un ejemplo, estaría pensando cuando nosotros ve que nos perdonó y entonces nosotros le seguimos fallando? ¿Tú crees que ahí se aplica el amor? Hay una frase corta y que muchos de nosotros hemos escuchado, de que dice Dios es amor. Chiquita, muy pocas palabras, pero poderoso en el contexto que dice Dios es amor. Muchas veces nosotros cometemos un error, un pecado, estamos hablando de nosotros que somos seres imperfectos, cometemos un error, venimos de Dios y le pedimos perdón, pero luego caemos en lo mismo. Ahora, Dios nunca va a cambiar el concepto que Él tiene de nosotros. Dios siempre nos va a amar, siempre. Por más errores que nosotros podamos cometer, siempre nos ama. Él ahora, si nosotros estamos luchando con un pecado, con un error, ya que nos estamos refiriendo a Él, Dios va a tratar de que tú salgas de ahí. Okay. Dios va a tratar de que tú salgas de ahí y te va a ayudar para que tú salgas de ahí. Amén. Pero ahora, cuando uno sigue cometiendo los mismos errores, es un poco difícil porque la misma persona se autocondena, se siente como que no vale nada. Y siente que Dios no lo perdona. Okay, y ahí vamos a la Biblia. Ahí no vamos a la Biblia, porque la Biblia dice de que Dios es amor y Él nos va a perdonar. No tengo el versículo exacto, pero la Biblia dice de que si 7 veces se cae el justo, que está hablando ahí de errores que comete el ser humano, pecados que comete el ser humano, 7 veces se cae el justo, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Es algo que a veces, cuando nosotros estamos pasando por ese momento, nos olvidamos o no recibimos lo que dice la Biblia, lo que Dios ya estableció en la Biblia. Se nos va a hacer difícil por la culpabilidad que nosotros podemos tener. Por la culpabilidad. Ahora, nosotros debemos, en esos momentos difíciles que de repente hemos pasado o vamos a pasar, debemos de refugiarnos en lo que dice la Biblia. Amén. Y creer ahí lo que dice la Biblia. Pero un ejemplo, díganme ustedes, a cada uno de nosotros nos han hecho algo que no ha dolido. Ahora, ¿qué ustedes dicen? ¿Es difícil o no difícil cuando tú estás dolido? Perdonar. ¿Y cómo tú lo describirías? Linda tierra. Cuando tú estás dolido, es más difícil perdonar. ¿Hay niveles de perdón? Ajá, es como si hubiera niveles de perdón. Yo pienso Enfatícenme que sí. eso. Yo pienso que hay niveles de perdón, por decirlo así, mi opinión mía. No es lo mismo de que alguien venga y no sé, yo que juego soccer, Te pellizque un brazo. No, yo que juego soccer, que venga alguien y me lesione y pueda estar 6 meses de para sin jugar, que eso es lo que yo vivo, lo que me mantiene 6 meses para, a mí me va a costar un poco perdonar a esa persona, o a otra persona que me hace, no sé, me hace un mal chiste, o me quita algo, o me rompe algo. Se me va a hacer fácil porque ok, es material, pero algo que a mí me gusta, que me lesionó, me rompió la pierna, no sé qué cosa, me va a ser un poco más difícil de perdonar. Y yo creo de que nosotros solamente con Jesús
podemos llegar al verdadero, para llegar al verdadero perdón, para poder perdonar a las personas. O solamente con Jesús, solamente con Jesús. ¿Quieren agregarle algo más? Yo siento que Dale, Jennifer, dale. tú hiciste la pregunta de que si es más difícil perdonar contra un estado libre. Creo que eso fue lo que preguntaste. Definitivamente. O sea, nadie que le hagan un daño no va a sentir dolor. Y si no sientes dolor, bueno, no sé qué podría decirte. Creo que todo el que en algún momento llega a nuestra vida y nos hace un daño, duele. Y es muy difícil perdonar. Pero mira, tú estás en un punto vulnerable. El dolor nos vuelve a todos vulnerables. Ese es el momento perfecto para tú ir. Si no puedes perdonar tú, ir donde Dios. Y Él te va a dar los recursos. Si tú sientes que en ese momento se te está haciendo difícil perdonar porque duele, pídele a Dios que te ayude a sanar. Pídele a Dios que llene tu corazón de amor y mira, te aseguro que Dios lo va a hacer. Y al otro día, quizás al otro día puedes dar el paso y decirle a esa persona, hey, te perdono y perdóname tú también. Y eso es una sanidad. Tú sabes que tú vas a agregar algo, Lina, antes de No, yo. ya. Mira, tú sabes que. No, yo estaba pensando en lo siguiente. Yo tengo dos preguntas, pero yo voy a hablar de algo. Ok. Que. Un ejemplo, tú tocaste el final. Yo lo tenía pensado, tú tocaste el final. Ahí soy. Un ejemplo. ¿Cómo lo pongo? Vamos a poner un ejemplo. Es como una decisión. Vamos a poner un ejemplo. Tú vas a perdonar. Vamos a poner un ejemplo. Tú vas a perdonar a alguien que te hizo algo. Un ejemplo, no vale de nada que esa persona, un ejemplo, tú te hizo algo, tú lo que estás esperando es que ellos vengan y te pidan perdón. O sea, es necesario que ellos vengan y te pidan perdón o tú debes tomar la delantera aunque ellos cometieron el error. Lina, te ganaron. En realidad yo pienso que no es necesario que esa persona venga a pedirte perdón. O sea, muchas veces sí, estamos esperando ese momento, como, y no va a venir a pedirme perdón, y eso es lo que nos sale de nosotros, es algo como instantáneo que sale de nosotros, pero hizo tal cosa, mire, y ni se arrepintió. No, en realidad yo creo que nosotros debemos tomar la decisión de ir donde esa persona. O sea, no por ellos, sino por ti, para tú sanarte tú mismo. Cuando tomamos ese paso de pedir perdón, de decirle, mira, yo sé que pasó esto y esto, pero yo te perdono y perdóname a mí, así como dijo Jennifer, perdóname a mí. Y instantáneamente se va a romper algo dentro de ti. Tú vas a sentir como que un peso se te quitó de encima. Pero no es necesario esperar que una persona venga a pedirte perdón, porque en realidad eres tú que quieres sanarte, eres tú que quieres sanar tus heridas, eres tú que quieres sentirte bien, sentirte sano por dentro. Eso es lo que yo pienso en realidad. Tú sabes que yo he pensado mucho que cuando alguien me hace algo y yo voy y le pido perdón a esa persona, ellos se quedan como, pero fui yo que le fallé. Un ejemplo, es un ejemplo. Y ellos dicen como, pero ven acá, pero... Y ellos te piden perdón. Ahí ellos ven lo que está dentro de ellos. Se arrepiente. Me acordaste, perdón, que le estaba leyendo hoy. Me acordaste a Pedro. Cuando Pedro fue donde Jesús, curoseando, Pedro fue donde Jesús le dijo, Señor, ¿debo perdonar hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7 si es necesario. O sea, aunque esa persona, como dijo Lina, como siguió Ismael, no vaya donde ti a pedir perdón, el acto de que tú vayas donde esa persona y le diga, yo te pido perdón, porque sé que pasó esto y aquello entre nosotros y no quiero que como hermanos tengamos una relación así. Instantáneamente, como ya lo dijo, hay una sanidad, hay una liberación, se te quita ese peso de encima. Pero también le das un ejemplo a la otra persona de que si antes no se había atrevido a perdonar, quizás por temor, porque a veces uno perdona por temor a la reacción de la otra persona, o quizás por miedo, esa persona va a comprender, va a ver la sencillez del perdón y va a decir, oh, yo tengo que intentarlo. Tengo que abalanzarme a eso. Claro, entonces mira algo. Ya vamos a tomar un paso más fuerte. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos perdona, ¿verdad? Pero la Biblia me enseña a mí que Jesús dijo que hay un pecado imperdonable. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si hay un pecado imperdonable, entonces, ¿Dios no perdonaría todo? ¿O qué pasa en ese entonces? ¿Por qué Jesús
habló de un pecado que no se perdona, donde la Biblia me enseña a mí que Él vino por eso mismo, para perdonarnos a todos, y ahora vivimos por gracia. Si definimos la palabra gracia, nos damos cuenta que con la definición simplemente de la palabra gracia, se perdona todo. Pero el mismo Jesús, que fue el que trajo la gracia, me muestra a mí que hay un pecado imperdonable. Muchos de nosotros, como cristianos o no cristianos, nos hacemos Es una pregunta que está bien sonada y confunde a muchas personas. El pecado imperdonable que nos relata la Biblia dice que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Muchas personas no saben lo que es eso. En pocas palabras, para hacerlo sencillo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es abandonar la fe. Es no creer en las obras del Espíritu Santo. Y por ende, por no creer eso, tú vas a hacer lo que a ti te parezca. Entonces, como tú vas a hacer lo que a ti te parezca, vas a hacer las cosas malas, que la Biblia dice de que la Biblia no da los mandamientos, como tú no vas a creer en el Espíritu Santo, ni en las obras del Espíritu Santo, tú vas a hacer lo que tú quieres. Entonces, como tú vas a hacer lo que tú quieres, tú mismo estás acarreando maldición y tú mismo vas a decidir hacer esas cosas. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos a todos, pero Dios no es una persona que nos obliga a hacer las cosas. Él nos da el libre albedrío para nosotros decidir por qué camino andar y por qué no camino andar. Ahora, Dios nos recomienda y nos da los pasos de qué es lo que debemos hacer, pero Dios nunca nos va a obligar a hacer algo. Como una persona decide hacer eso, prácticamente estamos hablando de que está en eso, que está en ese pecado imperdonable, porque está andando con sus propios pensamientos y con su propio... Está andando como la persona quiera vivir. Oh, wow, sí, no, está profundo. En realidad, creo que más claro de ahí no se puede hablar. Creo que agregarle algo a lo que Sebastián dice ya está de más. Creo que podríamos ¿Verdad que? No, un ejemplo, el pecado imperdonable, un ejemplo, agregándole algo a lo que dice Sebastián, o lo mismo que él dice, pero en otra palabra, es tu abandonar o rechazar al Espíritu Santo. Al tú rechazar al Espíritu Santo, tú haces lo que tú quieres. Entonces tú te pones una barrera y tú mismo entonces lo que haces es que tú estás rechazando el perdón. Es como que el Espíritu Santo trae el perdón. Uno rechaza Y todo. tú dices, no Rechaza todo. necesito. Entonces el pecado se vuelve imperdonable porque tú quisiste que se vuelva imperdonable. Amén. Amén. Entonces, pero Dios ya está dispuesto que el pecado, o sea, perdonar todo pecado. ¿Verdad? Un ejemplo, después de la muerte, ¿Dios perdona? Es una pregunta, es fuerte, pero ¿qué ustedes piensan? Un ejemplo, se la voy a relacionar. Un ejemplo, estamos hablando de eso, del rap y todo esto. Si vienen en el avión, el piloto es cristiano, se va y lo quedan en el avión, como vemos en la película, vemos un video, canta ahí, todo el mundo se muere. Ahora, un ejemplo, si pasa algo así, vamos a poner un ejemplo que tú no hayas escuchado de Dios, vamos a poner un ejemplo así, y tú te mueras, vamos a poner un ejemplo, después de la muerte, te alcanza la gracia, o Dios te puede perdonar. O sea, seguimos en el mismo hilo de la blasfemia. Ok. No, pero disculpa, él dijo de que no le hablaron de Jesús, de que no escuchó la palabra de Jesús. Que no Sí, o puede ser en el mismo contexto. Un ejemplo que Sebastián dice, está muy bueno, vamos a tocar ese punto, y mejor déjamelo ahí. Y gracias Sebastián por tocarlo. Sí, estuvo muy bueno, pero sigue el punto que tú ibas. En el tema Y acuérdame eso. agarrando el tema de la blasfemia, que según la Biblia es uno de los pecados imperdonables, pero es como dijo Ismael, Dios siempre está dispuesto a perdonar, Dios lo perdona todo. Siempre realmente que tú sientas la necesidad de pedir perdón por ello, es decir, que haya un quebrantamiento, que haya un arrepentimiento y tú digas, esto está mal, esto no es bueno, esto no es de Dios. Entonces automáticamente tú haces eso, tú recibes el regalo del perdón. Ahora, si esa persona se muere sin pedir perdón por ese pecado, pues no hay nada. Un ejemplo, La palabra correcta sería la persona se pierde. un ejemplo, vamos a poner un ejemplo y seguimos ahí en lo que Jennifer dice. Es sencillo, tú como el pecado imperdonable, como dice Sebastián, es el rechazo al Espíritu Santo. Tú rechazas al Espíritu Santo, que es el único que te puede convencer de todo pecado, que te trae el perdón. Entonces, y tú te mueres sin tú hacer eso, o sea, sin tú aceptar al Señor, en realidad se pierde la salvación, y al pedirse la salvación, el perdón no está. O sea, después de la muerte, que fue lo que me dio Jennifer, literalmente no hay perdón.
¿Me tengo que entender? Porque si nosotros estamos aquí en este mundo, estamos pasando esto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, vemos que aquí es que nosotros debemos luchar para adquirir entonces ese perdón. Aquí que nosotros debemos luchar para nosotros, aquí que están los dos caminos. ¿Qué camino elegir? Si elegiste este camino, Dios te perdona, si elegiste este camino, no. Ahora, después que te mueres, ahí, dependiendo de lo que tú viviste aquí, lo que tú hiciste aquí, es que entonces es para donde Dios te va a dirigir. Haga todo lo que, o sea, hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer en vida. Aprovechar al máximo la vida, es decir, tú no sabes si el día de mañana quizás vas a estar aquí. Entonces no dejes que el hermanito que te ofendió, o si tu papá o si tu mamá cometió un error, no lo dejes para mañana porque nunca sabes. Amén. Siempre, si tienes tiempo, donde esa persona inmediatamente dice, hey, tú y yo tenemos que hablar. Y pedirle perdón a esa persona, primero para que la relación entre hermanos se fortalezca, pero para que esa persona comprenda el regalo del perdón y tú también puedas sanar. Un ejemplo, la Biblia lo dice. La Biblia dice que no permitamos que el sol se acueste peleado con nuestros hermanos. Entonces la Biblia nos está diciendo a nosotros, perdonen antes de que se acueste el sol. O sea, si esperamos el otro día no vamos a perdonar. Entonces, ya se nos fue el enojo, se nos fue todo, creemos que perdonamos, pero eso está ahí. Cuando el hermano viene otra vez y no hace algo, entonces ahora tenemos dos cosas. Y tantas cosas que le entramos, es como una habitación o algo, un cuartito, ¿tú entiendes? Ajá. Bajo la alfombra, que es todo. Mientras bajo la cama. Va a explotar. Y en el momento que explota, la ofensa va a ser grande. Te va a herir tú y va a herir a todo el que está alrededor tuyo. A mí me gustaría decir algo. De repente hay personas ahí que nos están viendo y se les está haciendo difícil perdonar por algo que de repente pasaron en el pasado o por algo que de repente pasaron ahora. De repente, y me voy a ir un poco profundo, de repente te engañaron, tu esposo o tu enamorado en ese tiempo te engañó, o de repente, no sé, tantas cosas fuertes. De repente te violaron cuando eras niña, cuando eras joven. Y son momentos duros que pasa el ser humano, si estamos hablando de eso. Ya me estoy yendo un poco más lejos, porque creo que hoy en día la gente tiene mucha necesidad. Y yo quiero decir que nosotros, cuando decidimos perdonar, nosotros vamos a ser los beneficiados, nosotros mismos, porque soltamos algo que nos ata. Cuando nosotros decidimos perdonar, somos libres. Cuando nosotros decidimos perdonar, nuestra convicción con Dios va a otro nivel, porque entendemos que primero nosotros fuimos perdonados sin nosotros merecerlo, y eso nos ayuda a nosotros a perdonar. Yo quiero decir que, sin irme del contexto, hay muchas personas que se les hace difícil perdonar y se preguntan, ¿por qué debo de perdonar si me hizo esto? ¿Por qué debo de perdonar si me hizo aquello? Si a mí me dolió. Y es de que debemos de entender de que ¿por qué debes de perdonar? Porque te va a hacer bien a ti, para tu vida espiritual, para tu vida para compartir con los seres humanos, para te interrelaciones con los seres humanos. Muchas veces cuando la gente, nosotros no perdonamos, no caminamos bien, desconfiamos de las personas, no miramos a las personas como debemos de ver y puede traer muchos problemas. Vamos a poner el tema de si una persona le engañaron. Esa persona, si no llega al punto de perdonar a esa persona, va a tener problemas al futuro. De repente Dios quiere una persona ya, pero como tiene eso guardado en su corazón, se le va a ser difícil hacer una familia y llegar al perdón. Yo creo que debemos decidir nosotros y ser libres nosotros y decidir perdonar. Un ejemplo, sí, es fuerte. Yo entiendo un ejemplo exactamente como Sebastián dijo. Cuando nosotros estamos dolidos, que es lo que hablamos ahorita, se nos hace difícil perdonar y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Ahora, algo que yo capté bueno de lo que Sebastián dijo, o sea, cuando digo bueno, digo poderoso, es que ¿por qué tú vas a perdonar? ¿Por qué tú vas a perdonar? Aparte de tu beneficio, de que tu corazón se va a limpiar, de que ya tú no vas a tener ese rencor dentro de ti, ¿por qué? Yo diría, respondiendo la pregunta, yo mismo diría que es porque Dios lo dijo. Porque Dios dijo perdona. Porque como yo te perdoné, tú puedes perdonar. Entonces es necesario perdonar, es necesario perdonar. Y quiero brincar a lo que estamos hablando ahorita antes que se me olvide.
vamos a olvidarnos de las personas que no hayan escuchado de Dios, o que no hayan escuchado de Jesús. Vamos a olvidarnos de esa persona. Pero, ¿qué ustedes me dicen a mí de las personas que no son cristianos? Que no conocen de Dios, en el sentido de que no conocen, o sea, no son cristianos. Han escuchado, le han dicho, pero no son cristianos. Esas personas deberían perdonar o qué requisitos le pudiéramos dar, un ejemplo, qué beneficio tendrían ellos por el perdón si ellos no están en el mismo camino que nosotros, podríamos decir así. ¿Qué ustedes piensan? Un ejemplo, como hay personas ahora mismo que yo sé que nos están viendo, que no son cristianos, pero un ejemplo, ¿qué beneficio le trae a ellos perdonar? Sabemos que ya interiormente eres sanado. Ahora, ¿a dónde te lleva ese perdón? A tu accionar ese perdón con las demás personas, si tú eres cristiano, ¿a qué te lleva? ¿A parecerte a quién o a qué? A parecerte a Jesús. Creo que Jesús fue el ejemplo más grande de perdón. De que aún en su momento de sufrimiento, de que aún en su momento de que abusaban de él, le lastimaban físicamente, él seguía en su posición de yo los amo y porque los amo voy a hacer lo que tengo que hacer. Jesús es el ejemplo más grande de perdón y yo entiendo que nosotros debemos de asemejarnos a Jesús en ese aspecto. Él hizo una pregunta de cuáles son los beneficios del perdón. Número 1, creo que número 5, crecimiento. Crecimiento tanto en tu vida espiritual como en tus relaciones humanas, y eso lo mencionó Sebastián. Es importante nuestras relaciones humanas de los demás, y aparte de que si alguien que no conoce a Dios te ofende o te hace un daño, el hecho de que tú le perdones, tú le estás dando una demostración de quién es Jesús a través de ti. O sea, a través de tu vida, a través de esa acción, tú le estás dando a entender a esa persona que hay un Jesús en tu vida, que hay una persona en tu vida que te ha cambiado. Porque hoy en día eso es algo que se ve muy poco. La gente hoy en día no perdona. La gente, si tú me haces un daño, yo te lo voy a devolver. ¿Tú sabes algo? Yo entiendo que cuando no perdonamos, le damos paso a la venganza. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros decidimos no perdonar, instantáneamente le vamos a dar paso a la venganza. Comenzamos a tomar nuestras decisiones, comenzamos a usar cosas, a comenzar cómo hacerle daño a esa persona. Powerful. Pero tú sabes algo, somos egoístas. Wow, sí, porque Dios no ha perdonado a nosotros, personas no han perdonado a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los demás? Y también el que no perdona es como un carbón encendido, que te hace daño tú mismo. Es como tú agarrar un carbón encendido y te hace daño tú mismo. Y apretarlo así. Claro, entonces ¿qué le quiero decir con eso? Aunque tú no seas cristiano, tú debes perdonar. Tú debes perdonar. Porque es como lo que hemos dicho ya. Tú te beneficias tú mismo al perdonar y no le hieres a la otra persona. Porque algo sí yo he aprendido. Es que la persona, aunque tenga la culpa o tú tengas la culpa, puede ser viceversa, y no se perdonan mutuamente. O tú que tienes ya un conocimiento, y si no lo tienes ya, lo estás recibiendo ahora. Tú que ya tienes un conocimiento, si tú no accedes a perdonar, entonces lo que va a haber es que ella va a salir herida o él va a salir herido y tú también vas a salir herido. En un momento, mira, un ejemplo, una historia. Yo he visto personas en la calle que fuimos enemigos muchísimos años, o sea, no digo tanto, yo no también. 3, 4, 5, 6, 7 años atrás, fuimos enemigos, nunca nos perdonamos, pero todavía yo lo veo y no le hablo. Pero no, ya no es que por rencor, sino como que ya esa gente y yo no lo hablamos, ya no le hablo. Entonces, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Mire, si hay mucha gente, muchas personas que no son cristianas y están pasando por un momento difícil y se les está diciendo difícil perdonar, te presentamos a Jesús, porque con Jesús vas a llegar al perdón. Con Jesús vas a poder llegar al perdón verdadero. Porque muchas veces nosotros decimos te perdono, no pasa nada. Pero en el corazón, bien guardadito, está esa cosita. Que cuando él está hablando o ella está hablando, tú te acuerdas automáticamente de lo que hizo. Los otros días yo hablé aquí que yo vi una prédica de que el muchacho le mataron a su hijo.
¿Se acuerdan que mataron a su hijo y que ahora él es su mano derecha, su escudero? Pero él dice en la prédica que los muchachos del barrio le estaban diciendo para que vayan a matar a esa persona. Y ella dijo, no, yo lo perdono, no lo maten. Pero él dice de que todavía estaba guardado en su corazón ese sentimiento. Cuando una vez él estaba orando y pidiéndole a Jesús que lo ayudara, él ahí dice que fue libre y decidió perdonarlo de corazón. Y fue él a buscarlo a él. Lo mismo que estaban diciendo ustedes, que uno tiene que ir y le pidió perdón. Entonces, yo digo de que te presentamos a Jesús hoy día, esta noche, para que puedas llegar al verdadero perdón, a la verdadera perdón, al verdadero perdón. Sí, porque ya está claro. Por eso, si se están dando cuenta, Dios nos está llevando, nosotros estamos manejándonos de una manera diferente. No te estamos hablando tanto de Dios, pero tú sabes que sí se trata de Dios. Pero no te estamos hablando tanto del perdón de Dios porque ya te lo enfatizamos muy claro en el principio. Ya ustedes saben, tú sabes que Dios sí te perdona. Ahora, si tú te estás dando cuenta, lo que estamos hablando más es de que tú perdones si se ha perdonado. Es que tú entiendas que debes perdonar y es que tú entiendas la importancia del perdón. Ahora, y vuelvo y lo digo exacto, literalmente Dios te perdona. O sea, Dios está dispuesto a perdonarte lo que tú hagas. Ahora, tú tienes que estar arrepentido y ese arrepentimiento tiene que traer un cambio en ti. Ahora, si ya cometiste un error, no pienses que Dios no te perdona. Ahora, estamos hablando ahora de lo personal, de tu persona, que te rodean. Tú tienes que perdonar, tienes que aprender el principio del perdón. Porque si eso no hubiese pasado con esa persona, hubiese tenido un enemigo para siempre y cuando viene a ver a él lo hubiesen matado. Pero simplemente con pedir perdón, ya él perdonó y a él lo perdonaron y ahora son mejores amigos. Y los Su Sebastián. mano derecha, su escudero. ¿Te imaginas eso? Su escudero. Pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa ahora es que la gente tiene un pensamiento erróneo en su cabeza. Ellos tienen el pensamiento Yo de perdono ojo por por ojo o diente diente por por diente. diente. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no es así. No es así. Ese no es el resultado o el camino. Sí, en realidad no es así. Bueno, mira, muchas personas entonces, esto es algo bien común que a una persona me han dicho. Entonces yo perdono y ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Se le va a pasar por alto? Yo en realidad te digo lo siguiente. Tú perdonas, hiciste tu trabajo, te sanaste tú mismo. Pero así como el rey David cometió sus pecados, hizo muchas cosas que no estuvieron bien, pero eso no quitaba su consecuencia. La consecuencia va a estar ahí. O sea, no crea como que eso se va a pasar por alto. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Tarde o temprano las consecuencias van a venir. Y Dios ve todo, Dios todo lo sabe, Dios tiene todo el control y Él sabe muy bien. Mira, mira, no tomes venganza. Yo una vez estaba en mi casa, estoy en los quehaceres de mi casa limpiando, viendo, y de repente se me apareció esta frase en mi cabeza y la frase era la siguiente: la gente no se ama cuando se lo merece, se ama siempre. Así que ahora la vamos a cambiar un poquito y vamos a decir: la gente no se perdona cuando se lo merece, se perdona siempre. Wow. Y esa es una de las cosas con las que yo trato de caminar siempre. La gente se ama con su condición, con todo lo que viene encima. La gente se perdona con sus defectos, con sus dificultades, con todos los mil y un errores. Porque como hemos hablado tanto, nosotros cometemos errores diarios. Y aún así, Dios, en su eterna misericordia, en su eterno amor, siempre está ahí a un paso, dispuesto a decir: sí, hijo, yo te Ahora, un ejemplo, vamos a concluir. Ya, tiempo. Y quiero que concluir de una forma diferente. Cada quien va a decir algo, pero yo quiero decirte esto, aquí que me está escuchando, esta conclusión, agarrándolo en general, como cara del equipo. Quiero decirte, si tú cometiste un error y piensas que Dios no te va a perdonar o no te ha perdonado, simplemente ve arrepentido. Si tú ves que Dios no te ha perdonado, es porque tú no te has arrepentido, tú no le has pedido el perdón, porque Dios sí te perdona. Ve arrepentido, pídele perdón, y lo segundo es, te reto a que vayas y perdones. Todos tenemos a alguien que perdonar, siempre, yo sé que sí. Y si de 100 tal vez uno, ve y perdona.
ve y perdona o ve y pide perdón. Te lo recomiendo. Una frase, otra más, para culminar. La paz también viene a través del perdón. La paz viene a través del perdón. So, aparte de que te ayuda a crecer, aparte de que el perdón da sanidad, tienes paz. O sea, mira todos los beneficios que hemos hablado aquí, todos los beneficios que tiene el perdón. Así que tú no te estás perdiendo de mucho, sí, te estás perdiendo de mucho si no perdonas. Hay muchos regalos esperando ahí por ti a un paso que tú solamente tienes que aceptar. Así es. ¿Y tú, Lina? Bueno, yo recomiendo en esta noche y el resto de esta semana que no perdones en piloto automático. No perdones por perdonar, o sea, no. Yo perdono, Eso es bueno. hazlo de corazón. No perdones, no cojas la palabra perdón como una simple palabra, sino como una acción. Ponle acción, actúa, hazlo. Y no deja de estar poniendo pero, de dudar, de dejarlo al lado y hazlo hoy. Hoy es el día. Yo diría de que es muy importante el perdón. Y el perdón es una semilla. Plantada es una semilla. Planta y cosecharás amor. Amén. Lo voy a repetir para que Repítelo, se vamos. Apúntalo ahí, quede. apúntalo ahí. El perdón es una semilla. Planta y cosecharás amor. Amén. Y con eso nos despedimos. Cualquier pregunta que Gracias. tengan, nos la ponen por privado. Cualquier pregunta que tenga, le damos las gracias a los muchachos que están allá atrás, a El Luis, equipo. a Elvis, aquí está Sebastián, Gracias, el Jennifer, equipo allá Yadalina atrás. y Ismael. Gracias, el equipo de Sanado lo bendice y cualquier pregunta puede hacerla por privado. Y una noticia breve que quiero que sepan es el blog. Tenemos nuestro blog ya activo, estábamos en remodelación y estamos todavía trabajando con él, pero ya lo tenemos activo. Quiero que nos busquen, el blog es www.spcristo.com. Nos pueden buscar, repito de nuevo, www.spcristo.com. Ahí está todo, verá los contenidos y todo lo que hacemos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.